mi nombre es Agustina y juntos vamos a estudiar la lección número 9 de la materia de oración, denominada Intercediendo en la oración. Antes de continuar con esta clase, me gustaría contarte acerca de 3 libros que vamos a estar viendo. Uno de estos libros se llama El arte perdido de la intercesión, de Jim Goll. Es un profeta, un intercesor norteamericano. El otro texto es Buenos días Espíritu Santo. Este es un libro que te aconsejamos que tengas, que inviertas en este libro en el que desarrolla y describe a la persona del Espíritu Santo. Otro de los libros que vamos a estar mencionando en esta clase se llama El poder de la oración persistente de Cindy Jacobs. Ya lo mencioné en la clase anterior y lo vuelvo a mencionar. Así que bueno, te aconsejo que puedas invertir en estos textos y empezar a tener tu biblioteca, así como he mencionado otros libros en otras clases, de libros que te pueden ayudar a profundizar en estos temas que vamos a estar tratando. Muy bien, ¿cuál es el significado de la intercesión? El significado de la palabra intercesión es venir entre, hacer ruego. La intercesión es cuando nos presentamos delante de Dios y oramos en favor de otro. Ese otro puede ser un amigo, un familiar, pero también puede ser un gobernante, el gobierno, una ciudad, una nación. Es decir, no necesariamente tiene que ser una persona en particular, sino que puede ser un ámbito laboral, un ámbito de estudio. Es dirigido hacia otros. Mi oración deja de estar centrada en mí mismo para enfocarse hacia el prójimo. Jim Goll en su libro El arte perdido de la intercesión dice: la intercesión pinta el objetivo, de modo de que Dios pueda apuntar a la necesidad con su gloria. Recordemos que la respuesta a nuestras oraciones es dada por Dios y la gloria de esta respuesta es para Dios. Jesús fue el intercesor perfecto. Él se puso en la brecha delante de Dios, en defensa de la humanidad, para redimir al hombre. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Se dio a sí mismo como un sacrificio en favor de la humanidad. Esto lo vemos en la palabra. Jesús es el modelo del intercesor perfecto realmente, no solo por el sacrificio que Él hizo y por su obra, porque Él es nuestro abogado, dice la palabra, sino también que vemos en la Biblia tantas oraciones que Jesús hizo por nosotros. En Juan, en el libro de Juan, vemos esa oración tan hermosa que Él hace por los suyos, ¿no? Que ninguno se pierda, que todos permanezcan, que seamos uno en Dios, para que el mundo crea. Esa fue una de las últimas oraciones que hace Jesús por la iglesia. ¿Cómo podemos ejercer el rol de intercesores? Así como Jesús intercede por nosotros. Bueno, de pie entre Dios y la persona por quien estamos orando, suplicando por la intervención de Dios. Otra manera es entre Satanás y las personas, en oposición al poder de las tinieblas. Muy bien, y voy a salir un poco de lo que está en el texto de la clase para hablar del Espíritu Santo, para hablar de Dios en forma del Espíritu, ¿sí? Recordemos que el Espíritu Santo es Dios. La teología que nosotros seguimos y nuestro credo cristiano habla de la Trinidad y del Espíritu Santo como Dios, como parte de la Trinidad. Y el Espíritu Santo tiene una tarea muy especial en nuestras vidas. Es el que nos revela aquello que Dios quiere transmitirnos. Él nos revela la intención de Dios. En el libro Buenos días Espíritu Santo, Benny Hinn dice: el Espíritu Santo es el que comunica el cielo con tu corazón, ¿sí? Es el que hace ese vínculo entre el cielo y nuestro espíritu. La palabra habla constantemente, obviamente, del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Y voy a citar algunos textos bíblicos. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Recordemos, aquí todavía no había descendido el Espíritu Santo, no había ocurrido, ¿no?, el bautismo que vemos en el libro de los Hechos. Entonces Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, cosa que ojo no vio ni oído yo, ¿sí? Habla en este contexto el texto de 1 Corintios 2:10, porque todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios porque Él es Dios y Él nos revela a nosotros esos tesoros escondidos. Ahora bien, dice Pablo en 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y en este mismo capítulo, Pablo habla de una de las manifestaciones del Espíritu, que es el discernimiento de espíritus. ¿Y por qué hablo del Espíritu Santo en esta clase de intercesión? Porque cuando nosotros intercedemos, nos unimos a la voluntad del Padre. No intercedemos según nuestra propia voluntad, sino que intercedemos en el Espíritu. Dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración. Y al hacer esto, esa manifestación del discernimiento espiritual se activa. ¿Por qué? Porque para poder entender el mundo espiritual necesitamos del Espíritu Santo. Si no, no podemos percibir lo que está sucediendo en el ambiente espiritual. Entonces, ¿cuál es el concepto e idea de intercesión? Orar en favor de otros. El Espíritu Santo nos da dirección para orar por otras personas. Él nos revela lo que hay en el corazón del Padre. Ahora en unos minutos vamos a hablar acerca de eso. Desatar el reino de Dios. El Espíritu Santo trae revelación y nos ayuda a discernir el ambiente espiritual, que era lo que hablábamos hace unos segundos. Nos guía en una intercesión de guerra, a fin de establecer el reino de Dios y de atar el reino de las tinieblas. Hay un nivel de autoridad cuando intercedemos. Nosotros tomamos una posición de autoridad al momento de interceder. Tomamos una posición de hijos e hijas de Dios, una posición de iglesia para desatar el reino de Dios. La intercesión es amar sobre nuestras rodillas. Y esto es cuando oramos por otros. La Biblia nos habla de que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. En el corazón de Dios hay almas que todavía no han tenido un encuentro con Él. Jesús dio su vida por la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos en oración, nos hacemos comunión, hacemos un pacto con el Espíritu Santo para ponernos a orar, para ponernos a interceder en la brecha. Lo primero que nos revela el Espíritu Santo es su amor por la humanidad, es su amor por aquellos que se pierden. Por eso yo creo que muchos actos de evangelismo, muchos eventos evangelísticos, muchas actividades realmente nacen de la intercesión por los perdidos. Yo cuando era adolescente me juntaba a orar con mis amigas por los adolescentes, ¿sí? Nos juntábamos, teníamos 13 años, pero bueno, nos juntábamos en la iglesia, éramos poquitas y orábamos y orábamos y orábamos. Y realmente Dios puso una carga muy fuerte en nosotras por aquellos que se perdían. Y entonces esas reuniones de oración dejaron de ser solo reuniones de oración. Eran reuniones de oración y de ahí nos íbamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios se revela a través de la intercesión y nos muestra su amor por los perdidos. Entonces esa intercesión automáticamente se termina transformando en una acción, ¿sí? En la acción de hacer discípulos, ¿sí? De llevar
la palabra a aquellos que se pierden. Orar por otros es una de las mejores maneras de amar. El interceder por el prójimo nos lleva a una revelación más profunda del amor de Dios por la humanidad. Nos mueve de un lugar de indiferencia a un lugar de compasión. A través de la intercesión por el prójimo, Dios nos permite ver con sus ojos y sentir con su corazón. Ya dejamos de estar enfocados en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras dificultades y comenzamos a ver desde la perspectiva de Dios. Muchas veces hay situaciones que las vemos como irreversibles, que parecen imposibles, pero cuando nos metemos en la presencia de Dios y comenzamos a orar, comenzamos a adorar a Dios, comenzamos a declarar la palabra de Dios, a dejar que Dios nos guíe en esa oración, que el Espíritu Santo nos lleve a su presencia, comenzamos a ver las cosas de una manera completamente diferente. Y todas aquellas cosas que veíamos como imposibles, las vemos chiquitas comparadas a la gloria de Dios realmente. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo e intercedemos por los otros, Dios nos mueve de ese lugar de indiferencia a un lugar de compasión. Y esa oración no queda solo en palabras, sino que se termina transformando en acción. Es inevitable que eso suceda. La intercesión del reino es una oración enfocada a un objetivo que libera la voluntad de Dios en cada sector de la sociedad para ver la cultura encaminada de acuerdo a un enfoque bíblico. Esto está en el libro El poder de la oración persistente de Cindy Jacobs. En Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una promesa para la iglesia, si bien es dada a Pedro, es extensiva a toda la iglesia. Ahora, el término iglesia viene del griego eclesia, y es importante que indaguemos un poco en el significado de este término, porque da la pauta de cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Cindy Jacobs menciona esto y me gustaría leerles un pedacito de este libro para que podamos tener un mayor entendimiento de a qué apuntamos cuando hablamos de eclesia. Para los griegos de la época de Cristo, una eclesia era una asamblea de personas destinada a gobernar los asuntos de un estado o una nación, en esencia un parlamento o congreso. Para los romanos era un grupo de personas enviadas para conquistar una región con el objetivo de cambiar la cultura hasta que fuera como la de Roma. Entonces nosotros sabemos que somos representantes, embajadores del reino de Dios. Como eclesia venimos destinados a gobernar los asuntos de ese reino, ¿no? De ese estado-nación, como un parlamento o congreso. ¿Y qué es un parlamento o congreso? Bueno, emite leyes, decretos para legislar, ¿sí?, sobre la nación, sobre el ámbito físico en el que está. También venimos a conquistar con el objetivo de cambiar la cultura, venimos con la cultura del reino, con el propósito de Dios para establecerlo en la tierra. Por eso nosotros como eclesia, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos autoridad para desatar lo que es de Dios en la tierra y atar aquello que no es de Dios, ¿sí? Otras cositas que quisiera citar del libro: como miembros de la Eclesia de Dios o de su cuerpo de gobierno en la tierra y mediante el uso de las llaves del reino de los cielos, tenemos poder para discernir aquellas cosas que están tratando de impedir que se haga la voluntad de Dios. Recordemos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el don de discernimiento espiritual. Las oraciones de proclamación, cuando nosotros declaramos con nuestra boca la voluntad de Dios sobre la tierra, abren puertas cerradas. Nuestra voz, bajo el poder del Espíritu Santo, decreta su voluntad. Por medio de la proclamación,
decretamos algo y atamos o desatamos. Hay autoridad en nuestros labios como iglesia para desatar lo que es del reino y para atar lo que no es de Dios. Para poder terminar esta lección, me gustaría que tengamos bien en claro que cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros oramos, no lo hacemos en contra de una persona, no lo hacemos en contra de una institución, de un conjunto de personas, sino que es una lucha espiritual. En Efesios 6:12, la Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Zacarías 4:6, en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la Biblia nos habla de que nuestra lucha no es carnal, no es contra una persona, sino que es espiritual, es contra todo aquello que se opone a la manifestación del reino de Dios. Yo te animo a que puedas tener una comunión profunda con el Espíritu Santo, que conozcas, que puedas desarrollar un vínculo mayor con el Espíritu Santo y que comiences a orar por tu familia, orar por tus amigos, interceder, ponete en la brecha para interceder por ellos, para desatar la voluntad de Dios sobre sus vidas, orar por salvación sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu lugar de trabajo, el lugar por el que vos tengas una carga, que vos sientas una necesidad de orar. Ponete en la brecha en oración, en el espíritu, y vas a comenzar a ver cómo el ambiente espiritual comienza a cambiar. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. No te olvides que si tenés dudas o preguntas, puedes hacerlo en los comentarios del video o al mail del instituto o al teléfono del instituto o por inbox en las redes sociales. Bueno, deseo que el Señor te bendiga grandemente y que puedas comenzar a ver la manifestación del reino en tu vida. Que Dios te bendiga.